tócalo y restáuralo en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Modesta también en el hospital. Señor, sé con ella en este tiempo difícil. Nuestro hermano Blas, todos nuestros hermanos enfermos, Dios mío, nos ponemos delante de ti y pedimos que tú toques sus vidas. Oro por cada necesidad, Señor, aquí representada, cada mano levantada. Señor, tú ves el corazón y la mente y escuchas la oración de cada uno de tus hijos que levantan oración a ti en este lugar. Suba nuestra oración delante de ti como el incienso de la tarde, Señor. Oramos por todos ellos. Y oro especialmente por nuestro hermano Antonio y por Ricardo, que están atravesando este trance del fallecimiento de su madre. Señor, consuela sus corazones. Te pido, sé con ellos, guárdales, protégelos, Señor, de toda asechanza del enemigo, de tristeza, de depresión, del manto de oscuridad que se cierne sobre nosotros, Señor, cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Tú has prometido estar con nosotros y no tenemos por qué temer mal alguno, y así te pido que sea para ellos como tu palabra lo dice, Señor. Señor, oramos por cada necesidad aquí levantada, cada hijo tuyo en necesidad. Venimos a ti, Señor, con nuestras necesidades, porque tú eres nuestro proveedor en todo, Señor, y te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Cántalo. Porque para siempre, oh Dios, misericordia. Una vez más, para siempre, Señor. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Mejor que la vida, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Más basta que el ancho mar, más allá que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos, gracias, gracias a los músicos también. Aleluya, gracias por vuestro ministerio y al grupo de alabanza. Bienvenidos todos en esta mañana en este lugar, en la casa del Señor. Es bueno estar aquí y aun cuando hay personas que han viajado, pero qué bueno acudir y adorar al Señor y recibir también de su palabra. Quisiera que viéramos a modo de testimonio el testimonio de los adolescentes en su tiempo de retiro. Lo vamos a ver en un vídeo. Aprovecho mientras nos preparamos para ello para decir que mañana 1 de mayo tendremos una actividad que quedaremos por la mañana a las 11:30 en el puente de la Arganzuela para pasar el día juntos con un bocata, y por la tarde será una actividad evangelística para salir, un camiseting que está organizado desde Evangelismo, y es mañana 11:30 en el puente de la Arganzuela, mañana día 1 de mayo. Así que después lo recordaremos otra vez y también recuerden, el domingo pasado estuvimos, se acabaron las Biblias que teníamos para adquirirlas, para poder regalar, así que hemos adquirido más y las tenemos también, así que si aquellos que quieran adquirirlas pueden otra vez hoy adquirirlas en la salida, en el stand de Evangelismo, para regalar la palabra de Dios a aquellos que Dios ponga en nuestro corazón, por quienes estamos orando, personas que queremos que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a ver el testimonio de nuestros jóvenes en su último retiro, recordando que hoy tienen su congreso, pero esto fue el retiro de los adolescentes. He aprendido que Dios nos quiere mucho y también he aprendido que podemos trabajar en equipo y que todos
nos tenemos que llevar bien. He aprendido más a acercarme a Dios. He aprendido a trabajar en equipo y amarse a sí mismo. Hemos experimentado más el amor de Dios. Vale, hola, me llamo Hanna y en este retiro he aprendido de que el amor de Dios es tan grande que no se puede contar. He aprendido que Dios nos ama mucho y que hay que quererse a uno mismo y a los demás. Aprendido que debemos amar tanto a nuestra familia como a nuestros padres, como a nosotros mismos, y que Dios nos ha dado un don para cada uno. Hoy he aprendido este fin de semana, he aprendido en el campamento más sobre el amor que Dios nos da, la familia y los amigos. En este campamento de Dios es como es tan grande el amor de Dios. Es que Dios nos quiere a todos nosotros, a mis amigos. También que Dios nos da el amor para poder amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros padres. Quería contarles que lo que aprendimos en este retiro fue la importancia que es la familia, la importancia que tenemos del amor de Dios y que tenemos que aprender a ser más compartidos y tenemos que ser más amorosos con las personas que nos aman. Muy bien, damos muchas gracias al Señor. Fuerte ese aplauso. Damos gracias a Dios porque aguantar a los jóvenes tiene su mérito, y que hay siempre personas que tienen esa carga y esa disposición de trabajar con ellos semana a semana y sábado a sábado y organizar tiempos así de retiro. Y para los padres es un descanso que los niños están allí y una seguridad de saber que están entre hermanos, entre amigos, y que lo que van a recibir es palabra de Dios. Van a fomentar la amistad. Qué bueno para nuestros hijos que llegada a cierta edad tengan amistad dentro de la iglesia y que eso sea para ellos una protección y una ayuda. Eso es algo bueno y es lo que fomentamos en este tipo de retiros. Y hoy, en el mismo lugar, es el congreso, pero nacional, de nuestros jóvenes. Esto era de adolescentes. Hoy son jóvenes y adolescentes no solo de aquí de Madrid, sino de nuestras iglesias Salem también alrededor de España, así que es un número mayor el que está ahí y bueno, pues en este momento pues estarán también disfrutando del tiempo de ministración, de la palabra, de la alabanza. Luego tendrán sus actividades, sus juegos, y mañana terminan. Mañana me toca a mí, mañana yo iré para allá, estaré con ellos por la mañana compartiendo y comiendo con ellos y después regresaremos
Así que estar orando por ellos y por nosotros también. Y qué bueno es esto, tener jóvenes, tener, ese es no el futuro, es el presente de la iglesia, poder impregnar en ellos la palabra de Dios. Y recuerden, mañana que tenemos actividad evangelística, así que ese camisetting, mañana 1 de mayo, a partir de las 11:30 en el Puente de la Arganzuela, con bocata o picnic para pasar el día juntos y después poder tener una actividad evangelística, llegar con la palabra de Dios, como queríamos y como decíamos el domingo pasado también, con las Biblias. Yo quisiera compartir con vosotros hoy, vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestro lema, como sabéis, este año es vivir por fe. Y el título del mensaje hoy que yo le he dado es Viviendo en Babilonia. Viviendo en Babilonia. Quisiera contemplar juntos un pasaje del libro de Daniel. Daniel es un libro muy especial, es un libro profético, con contenido profético, de profundidad, a veces no fácil de discernir o de interpretar, mucho que ver con la historia de Israel, pero con la historia mundial también y con acontecimientos futuros y visiones, pero también al mismo tiempo es un libro que da mucho juego para los niños, para historias para niños, para hablar del Señor y de todos los que somos niños de escuela. ¿Cuántos niños de escuela dominical hay aquí? Todos los que somos niños de escuela dominical tenemos historias de Daniel en la cabeza, historias que dan mucho porque son historias épicas, ¿no? Nada más comenzar está esa historia de Daniel y sus amigos que son deportados a Babilonia y son llevados a la corte del rey Nabucodonosor, donde tienen toda una serie de imposiciones, entre ellas la comida. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es una gran historia para los niños, ¿no? Muchachos que fueron llevados ahí, y no para justificar cierto tipo de comidas sí, comidas no, sino el espíritu de estos chicos que no querían contaminarse con algo que era ajeno y contrario a lo que ellos habían recibido, a lo que habían aprendido y lo que era su fe en el Dios de Israel. Así que proponen en su corazón no contaminarse y todos sabemos la historia. Después dicen, bueno, el hombre dice, no puede ser porque me van a matar, porque yo tengo que cuidaros. Y Daniel le dice, bueno, ponnos a prueba y después de un tiempo mira a ver quién está más rollizo, si aquellos o nosotros, ¿no? Y al final del tiempo pues ellos estaban más. Historias que dan mucho para escuela dominical, para hablarles a los niños. La más famosa de todas está en Daniel 6, Daniel en el foso de los leones, ¿no? Con el rey Darío, este hombre que es engañado por sus gobernantes para que firme un edicto y finalmente, aunque él es amigo de Daniel, se ve obligado por su palabra a echarle en el foso de los leones, y cómo Dios lo saca de allí y cuida de Daniel en el foso de los leones, y así el Señor cuida de nosotros. Hoy yo quisiera leer un pasaje también que se presenta para niños muchas veces y que es en el capítulo 3 de Daniel, y hay algunos versículos claves en este pasaje que simplemente quisiera meditar sobre ello en esta mañana de forma no muy extensa, breve, pero que podamos llevarlo a nuestras casas también, y no leerlo con mente de niños sino con mente adulta. Leer con oídos nuevos quizá y aplicarlo a nuestros tiempos, cómo refleja nuestros días de hoy y qué significa hoy vivir en Babilonia. Porque en muchos sentidos estamos viviendo en Babilonia. En muchos sentidos estamos ahí. Es de uno u otro modo el ámbito en el que nos movemos, estamos en medio de Babilonia también. Y quisiera que leyéramos este pasaje. Vamos a leer el capítulo completo, hermanos. ¿Por qué no? Pongámonos en pie, vamos a leerlo y después simplemente meditamos en este maravilloso y épico capítulo 3 del libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron, este versículo nos indica que la acusación fue contra los judíos. La historia nos cuenta a Sadrac, Mesac y Abednego como algo que pasó, pero la acusación era contra todos aquellos que como pueblo no aceptaban este edicto a los judíos. Y ahora se centra, y dice el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor.
Esta es tu palabra. Y más que nunca necesitamos oír, leer, escuchar y recibir tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Tu palabra dice en 1 Corintios 10 que estas cosas fueron escritas para ejemplo nuestro, para que aprendamos. Las cosas del Antiguo Testamento, Señor, las leemos a la luz del Nuevo Testamento y a la luz del tiempo en que vivimos y con la revelación que tú nos das. Y Señor, gracias por este tiempo y pido que bendigas la meditación en tu palabra en esta mañana, en nuestros corazones. Y que hagas y que traigas el fruto que tú quieres traer en cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Amén. Quiero decir, y creo que estamos todos de acuerdo si digo que vivimos un tiempo sin precedentes. Desde el punto de vista cultural, social, desde todos los puntos de vista, vivimos una época única, diferente a cualquier otra que hayamos vivido anteriormente y en muchos sentidos es como si viviéramos en Babilonia. Claro, no es igual, no es exactamente igual, pero supón que fuera cierto. Un momento, supón que fuese cierto, todos en algún momento lo hemos pensado, ¿no? Que fuésemos perseguidos por nuestra fe hasta este punto. Y claro, no estamos en ese punto, pero cuidado. Cuidado porque estamos viviendo un tiempo en el que cada vez más lo que la sociedad proyecta es contrario, totalmente contrario a la palabra de Dios. Es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Vivimos un tiempo en el que cada vez más los principios bíblicos no es que sean puestos en entredicho por la sociedad, sino que la sociedad proclama exactamente lo contrario de lo que la Biblia dice. Y lo promueve. Y no solo lo proclama y lo promueve, en esta semana hablábamos de temas respecto a la ideología de género, por ejemplo, y el texto y el libro de texto para el próximo año y la ley que se está por aprobar ahora en mayo y lo que se va a enseñar a nuestros hijos como asignatura obligatoria que no se puede eludir, en la que se les enseña directamente que no por tener un órgano sexual masculino se es hombre y no por tener órgano sexual femenino se es mujer. Y eso es enseñanza. Y ya no es enseñanza que se promulga, sino que si alguien dice si nosotros, hablábamos esto esta semana, si a nosotros decimos o enseñamos o somos denunciados por enseñar lo contrario, la ley nos puede poner en un aprieto de cárcel en un país como este. O sea que no estamos hablando, estamos en un punto en la historia en la que decir lo que la Biblia dice te puede llevar a serios problemas. Estamos en un punto en el que decir lo que la Biblia dice es contradecir la ley. Por lo tanto, en muchos sentidos, sí estamos en Babilonia. Y tenemos que mirarlo así. Sin embargo, esto, que nos puede sonar alarmante, tenemos que pensar que esto era la norma, y fue la norma para muchos hijos de Dios a lo largo de la historia. Quizá hemos vivido demasiado tiempo en Canaán y no mucho en Babilonia. Pero pienso que tenemos que mirar a nuestro tiempo a la cara y saber y entender en qué tiempo vivimos también, en muchos sentidos. Y no echarnos las manos a la cabeza ni entrar en crisis de pánico, sino ver que esto ha sido la norma durante mucho tiempo para hijos de Dios en muchos lugares y en muchas épocas. Y este capítulo que acabamos de leer es un ejemplo claro de ello. Y con esto en mente, quisiera simplemente analizar 3 puntos. La situación cultural de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo respondieron a esa situación actual, a esa situación cultural en la que vivían, y cuál fue el resultado de su respuesta. Meditar en estas 3 cosas. En primer lugar, el contexto cultural de Nabucodonosor y lo que creó en aquella sociedad, Nabucodonosor.
veo varias cosas. En primer lugar, veo una nación de adoradores. Curioso, porque pensamos en Babilonia y quizá pensamos en Babilonia como la gran potencia en términos políticos, en términos culturales, en términos económicos. La gran potencia a la que nadie podía resistir y gente que estaba entregada a la maldad, a la depravación y a su propia vida. No es cierto, eran una sociedad de adoradores. Es interesante esto. Pensamos que el mundo, cuando se aparta de Dios, simplemente aleja, el mundo no cristiano, aleja de sí la realidad de Dios y no es leal a nada, no se compromete con nada, no se entrega absolutamente a nada, pero vemos lo contrario. Yo veo una sociedad, una cultura muy de Dios, o mejor dicho, muy de dioses. Y es algo que Dios ha puesto en la naturaleza del ser humano. En Romanos, en el capítulo 1, lo vemos claramente, que cuando quitamos a Dios, no es que eliminemos las deidades de nuestra vida, es que sustituimos al Dios verdadero por dioses falsos. Y cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Y llámalo como quieras. Hay gente que dice, no, a mí no gobierna nadie. Bob Dylan cantaba, Slow Train Coming. Estás sirviendo a alguien. O bien a Dios, o bien al diablo, pero estás sirviendo a alguien. No te creas que eres independiente, que no sirves a nadie. Tú dices, no, pero yo hago lo que yo quiero. Eso que llamas lo que yo quiero, llámalo como quieras. Llámalo hobby, llámalo placeres, llámalo mujeres, llámalo sexo, llámalo tabaco, llámalo trabajo, llámalo lo que quieras. Se convierte en tu Dios. Se convierte en aquello a lo que sirves. Lo que pasa es que crees que eres tú mismo, no eres ni siquiera tú mismo. Estás atado. En el momento en que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y en el momento en que es un ídolo te esclaviza. Y es una sociedad de adoradores. Adoran algo, ni siquiera saben qué, pero necesitan algo para adorar. Y se convierte en lo suyo. Segundo, es una adoración visible, es una adoración intimidante y es una adoración notoria. Y quiero decirlo así porque me fijo, mira esta estatua. Mira esta estatua. Me he tomado la molestia, no ha sido molestia. He sacado simplemente la calculadora porque aquí se nos habla en codos, pero esta estatua tenía literalmente 30 metros de alto. ¿Cuánto tiene esto? 10 metros, pues esto por 3 de alto y 3 metros de ancho. Esa era la estatua. Por lo tanto, en aquella sociedad y en aquel contexto era algo visible. O sea, hay y había muchos ídolos portátiles. Típica estampita que te puedes meter en la cartera o el típico figurita que llevas no sé dónde o colgada o no sé qué o que lo tienes en casa o un busto no sé qué. No, esto era visible, esto era intimidante y era notorio para todos. 30 metros, esto es el ídolo, no se puede esconder. Es el ídolo del momento, visible e intimidante por su grandeza y convincente. Convincente, porque fíjate aquí, se usan todos los medios para que llegue a todo el mundo. Lo dice en varios versículos seguidos, en el versículo 5, en el versículo 7 y en el versículo 10, repite que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, se utilizó todo lo utilizable para que llegase, para que no hubiese nadie que se quedase sin escucharlo. En el 7 lo vuelve a repetir: la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. En el 10 otra vez: la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña. Se repite, o sea, todos los medios disponibles para que llegase a todo el mundo y que todo el mundo viese. Era algo visible, intimidante y notorio. Se convirtió en tendencia, en trending topic. ¿Sabes lo que es el trending topic, no? O como se diga. El tema del momento. Tercero, no solo es una nación de adoradores, no solo es una adoración visible, intimidante y notoria, es una adoración exclusiva. Hay exclusividad en esta adoración. No era, bueno, aquí está el ídolo, podéis adorarlo o no. No tenéis opción. Tienes que adorarlo, estás obligado a hacerlo y además sin elección y además cuando yo lo diga. Todo el mundo
Cuando yo lo diga, cuando suene todo esto que he dicho, cuando llegue, y además todo el mundo otra vez se repite en el versículo 2, se repite en el versículo 3, fíjate la lista. Los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernadores. Todo el mundo. Todos. Versículo 3 lo vuelve a decir: reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernadores de las provincias, todo el mundo. Y después, en el versículo 4, es increíble porque el lenguaje que utiliza parece casi el lenguaje de la Gran Comisión. Todo pueblo, nación y lengua. O sea, esto es como si fuese un eco de la Gran Comisión, la visión ortodoxa de cómo y a quién se debería predicar el Evangelio. A todo pueblo, nación y lengua. Eso es una expresión que la vemos cuando se habla en el Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando dice que cae la maldición sobre los moradores de la tierra, todo pueblo, nación y lengua. En el 14, este ángel evangelista, hay un ángel que lleva el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, y lo predica a todo pueblo, nación y lengua. Esta es la estrategia de Nabucodonosor. A todo pueblo, nación y lengua, y por todos los medios tiene que llegar. Es exactamente lo que hace Nabucodonosor con su doctrina. Lo que veo aquí es una extraordinaria y llamativa similitud con nuestro tiempo. Tremenda. Y tenemos que verlo. Realmente vivimos en Babilonia. Vivimos en una situación muy fácil, una sociedad adoradora de ciertas ideas, de ciertos valores, de ciertas formas de interpretar y de ver las cosas, y es algo obligado. Tienes que creer esto. Tienes que creerlo, tienes que hacerlo tuyo, tienes que decir esto. Es una religión nacional, y si no lo haces, no te vamos a quemar, pero sí te vamos a despedir, o te vamos a denunciar, o te vamos a hacer la vida imposible, o te vamos a hacer sentir raro y marginado, fuera de lo que es la sociedad coherente. Te vamos a señalar. Es una religión nacional. Y del mismo modo que entonces no se repara en medios, para que llegue a todo el mundo. La zampoña, la flauta, la radio y la televisión ya no son ni siquiera relevantes. O sea, Internet abrió otras puertas. Hoy en día es absolutamente todo, o sea, todo el mundo, cualquier cosa que dice cualquiera, de pronto la sabe todo el mundo. Si no te hace falta ver la tele, es que llega hasta tu casa, hasta tu sitio de trabajo, porque estás conectado. Si estás conectado, te llega. Y saben cómo hacerlo llegar, y peor todavía, sobre todo, las escuelas. Las escuelas. Que llegue a todos. Que la generación venidera ya crezca y nazca con una idea en su mente. La próxima generación que crezca con una serie de ideas arraigadas en su mente como algo normal, y prevalece la idea de exclusividad. No es una opción, no es una opción. Es así. Es Babilonia, es una herencia de incredulidad que se promulga y que se vacuna en la vena de nuestra gente. Yo antes, no estoy casi preocupado por mis hijos. O sea, el menor de mis hijos tiene 15 años, va a cumplir 15 años. Pero yo les digo a ellos: vuestros hijos, los que ahora tienen hijos en edad escolar, estamos viviendo en Babilonia, en muchos sentidos. Y hermanos, es así, o sea, es la exclusividad. Si quieres ser parte de una sociedad relevante hoy, tienes que formar parte de ese rollo. Si no entras en el rollo, eres un marginado, eres distinto, eres diferente, y vas a ser señalado en una sociedad que se jacta de ser tolerante. No es cierto, no es cierto. La tolerancia no es verdad. No se es tolerante con el que discrepa. No es así. Esa es la realidad en la que vivimos. Y del mismo modo que en Babilonia se reclama lealtad a estos principios. Igual que Dios reclama lealtad para los suyos, el enemigo reclama lealtad para los suyos, y la sociedad reclama lealtad para una serie de ideas. Y es, para un cristiano, son dos mundos encontrados. Ahora, yo
no es para mí, ni pretendo yo lanzar un mensaje pesimista. No me considero pesimista. Yo soy optimista por naturaleza y me considero optimista, y en este tema soy optimista también. Lo que sucede es que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es saber dónde estamos, saber en qué punto nos encontramos, en qué momento del tiempo y de la vida nos encontramos y que estamos viviendo en Babilonia. Algunos piensan que en un momento de lucha lo que hay que hacer es animar a la gente, y está bien. Yo entiendo que hay que darnos ánimos, pero pienso también en Jesús. Cuando en Juan capítulo 6 dice que mucha gente dejó de seguirle y se volvió a los 12 y les dijo: ¿queréis iros vosotros también? No parece que fuera un mensaje de ánimo, sino una bofetada de realidad. Esta es la realidad. Porque Jesús les había dicho: no he venido para llenar vuestros vientres, me seguís porque he llenado vuestros vientres, y no les gustó y les dejaron. Y yo, hermanos, pienso de verdad que no es tiempo de dar mensajes de autoestima y de levantarnos nuestra valía y cuántos pueden decir y todos y este tipo de cosas. Me parece que es más tiempo de que empecemos a meditar verdaderamente en qué momento estamos y qué es lo que Dios pide de nosotros en este tiempo. Y no hablo en contra de estas cosas, y entiendo, y acabamos de ver a los jóvenes, ¿no? Y entiendo el Congreso de Jóvenes, y sé que eso es algo que bueno y fatal, y mañana yo voy a estar con ellos y soy parte de ello. Pero honestamente, por ejemplo, el Congreso Evangélico que va a tener lugar en julio en el contexto de la Reforma, me han pedido que sea el predicador en uno de los cultos principales del Congreso Evangélico. Y estoy orando, porque te aseguro que no estoy por la labor de decir, ¿qué iglesia queremos? Necesitamos una reforma. Necesitamos mirar dónde estamos y saber quiénes somos y saber en el tiempo en el que vivimos. No es tiempo de gritos ni de dar 7 vueltas o imitar cosas que hemos leído en el Antiguo Testamento como si fuesen técnicas que funcionan. Es tiempo, como dice en Ageo capítulo 1, de meditar sobre nuestros caminos. Meditar. Preguntar por las sendas antiguas y meditar verdaderamente dónde estamos. Y no soy pesimista, al contrario. Jesús nos enseñó a leer bien los tiempos. Saber qué tiempos vivimos. Miramos el cielo, vemos arreboles y decimos: viene buen tiempo, y no sabéis distinguir los tiempos, dice el Señor. Jesús nos enseñó a que cuando viéramos ciertas cosas nos irguiéramos y levantáramos la cabeza, porque supiéramos que nuestra redención está cerca y supiéramos qué tiempos estamos viviendo y los viviéramos como es digno del llamamiento con el que hemos sido llamados. Por lo tanto, no soy pesimista. Estoy estudiando la historia mucho, y cuando estudio el siglo II compartía esto con Pedro David y Hans en estas semanas pasadas. No fue un tiempo de grandes teólogos, fue un tiempo de grandes soldados, gente que dio la vida por el Evangelio, gente que lo dio todo. No dio mucho tiempo a establecer teología sistemática. Eso fue más del siglo I con los apóstoles, pero en el siglo II fue un tiempo en el que Roma establecía lo que tenía que ser, cómo había que vivir, y el que no quisiera vivir así iba por delante. Pienso que hemos mirado quizá mucho a veces a Latinoamérica y al avivamiento, las cosas que suceden allí, y no hemos mirado mucho al otro lado, a nuestros hermanos o amigos de los países musulmanes y la Europa en la que estamos viviendo. Y aunque hay muchos latinoamericanos que nos visitan y mucha inmigración, pero la sociedad europea es lo que es. Y es la realidad en la que estamos viviendo. Estos son los tiempos que vivimos. Y esto me lleva al segundo punto. Segundo punto. Más allá del primer punto, el contexto cultural. El segundo punto, ¿cómo responden estos tres? ¿Cómo responden? La respuesta de estos chicos. La respuesta de estos chicos es tremenda. Todo el mundo hacía lo que había que hacer. Y había que hacerlo. Los gobernantes, los sátrapas, los oidores, los jueces, los gobernadores, etc. Y estos tres, cuando todo el mundo se inclina, hay 3 tipos así, en pie, que dicen que no. Leemos en el versículo 14 y el versículo 15 que dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos para que al oír la zampoña, la flauta, el tamboril, todo esto, porque si no, Nabucodonosor está furioso. O sea, Nabucodonosor no está diciendo, bueno, vaya, a ver, estos
tres no se inclinan, vamos a tener una conversación civilizada. No, está furioso. ¿No te llama la atención esta furia? Esta furia porque no se inclinan a mi Dios. Podríamos decir mucho, y la furia es evidente, Nabucodonosor. Podríamos decir mucho de la respuesta de estos tres, mis hermanos, pero el énfasis que yo quiero hacer en este segundo punto de su respuesta es, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que hacen? No es una cuestión de posicionarse verbalmente, no es una cuestión de justificar su posicionamiento. Lo primero que hacen simplemente es que no se inclinan. No se inclinan. Y vemos su explicación. Ellos tienen una explicación. Pero lo esencial, mis hermanos, lo esencial que estamos llamados a hacer y que ellos hacen es simplemente no nos inclinamos. Lo cual no es tan complicado. Simplemente es no inclinarse. No nos inclinamos ante los dioses de esta cultura. Es lo que ellos dicen. O sea, piensa en nuestro mundo. Piensa en todas las complicaciones que supone explicar desde el punto de vista social, cultural, racial, los argumentos, todas las cosas tantas complicaciones, pero a la hora de la verdad, el punto principal, mis hermanos, no somos llamados a saber explicarlo todo, no somos llamados a saberlo todo, no somos llamados a tener una palabra concreta para poder justificar absolutamente todo y tener siempre que justificar nuestro posicionamiento. A lo único que estamos llamados en principio es a no inclinarnos. A no inclinarnos, que no me inclino. Lo cual, como digo, no es tan difícil. Las consecuencias. Las consecuencias de esto, claro. ¿Quieres que hablemos de las consecuencias? ¿Quieres de verdad que hablemos de ellas? ¿De qué consecuencias quieres que hablemos? ¿De las de Reina y Valera, por ejemplo? Que tuvieron que salir al exilio por su vida, que tuvieron que correr. ¿De qué consecuencias queremos hablar? Por ejemplo, de las de los reformadores, de las de estos tres chicos, que yo siempre digo, lo que la Biblia no cuenta, pero lo que la historia sí nos deja saber, es lo que era la costumbre de la época cuando eran tomados chicos, hombres, muchachos cautivos de otras naciones y eran llevados a Babilonia. Lo que hacían era castrarlos, porque eran puestos de eunucos. Por lo tanto, yo siempre digo que estos chicos no tenían la oportunidad de despertar un día de una mala pesadilla y volver a su vida normal, marcados por el resto de su vida y con todos los motivos para renegar de su fe y sentirse abandonados por un Dios en quien creían. Estos chicos tienen consecuencias. ¿Hablamos de las consecuencias de ellos? ¿O de qué consecuencias? En estos días me invitaban a una reunión donde va a venir un pastor pakistaní que ha visto en su país a más de 20 personas que han sido decapitadas por su fe. Y él viene y predica a los pastores aquí en España, en un año como este. En la última reunión él decía, él hablaba de lo que es predicar el evangelio aquí, en estos países o en otros países y en su país. Y él decía, no tengo ningún problema en dar mi vida por el evangelio. No me importa, lo que me importa, él decía, lo que me preocupa es que el evangelio se esté deteriorando en otros lugares y no se esté predicando el evangelio real. Yo sé que yo vuelvo a mi país y no tengo problema. Sé que tarde o temprano va a llegar. ¿De qué consecuencias hablamos? Porque estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, no están diciendo, venga, para cabezón yo, pues no me inclino. A mí no me doblegan, o sea, no es una cuestión de cabezonería, no, ellos tienen una razón teológica. En el versículo 17 lo dicen, nosotros, oh rey, no es necesario que te respondamos, nosotros servimos a nuestro Dios. La realidad es que aman a Dios más que a su vida y le temen más que a la muerte. Esa es su fe.
y se lo dicen a él, no te tenemos que responder, no lo entiendes, nosotros servimos a nuestro Dios, a este Dios le servimos, a este Dios lo amamos, somos así, es nuestra vida, le debemos absolutamente todo y no concebimos nada sin él, por lo tanto es así, no tenemos nada más que decirte, y proclaman su fe y dicen, además tenemos la idea de que nos va a librar de tu horno de fuego, tenemos eso metido en el corazón, nos va a librar de tu horno de fuego, y lo proclaman, porque piensan en lo maravilloso que será que su Dios verdaderamente salga en auxilio de ellos y los rescate de aquel horno, y lo proclaman en fe ante el peligro, proclaman con su fe. Pero lo más grande no está ahí, sino en la línea siguiente, cuando dicen, pero si no nos libra, si acaso no nos libra, sepas, oh rey, que no nos inclinamos. O sea, Sadrac, Mesac y Abednego no eran tan gansos como para pensar que un hijo de Dios, cualquier hijo de Dios en una situación difícil, siempre será socorrido de la manera que todo termina bien, todo va de maravilla en términos de lo que el ojo humano puede ver y percibir, música de violines, happy end. No, mi hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia. Hay soldados que mueren en la batalla y dan su vida por la causa. Hay gente que es liberada. Hay gente que es protegida milagrosamente y ellos lo saben. Por lo tanto, ¿qué están diciendo? ¿A qué le están diciendo a Nabucodonosor? No es una cuestión, para cabezón yo. No. Están diciendo, tu Dios, nosotros servimos al Dios verdadero y le amamos. Esta es nuestra vida. Le debemos absolutamente todo lo que tenemos y no le servimos y no nos inclinamos. No es porque hayamos hecho con él el contrato del siglo, que en cualquier circunstancia está obligado a sacarnos del atolladero y hacernos salir airosos en lo que estamos viviendo ahora mismo. No. Es que incluso si no nos rescatara, nosotros le obedecemos igual, porque le amamos, abrazamos su causa y aún muriendo en este momento, aún muriendo y siendo sacrificados en este momento, abrazamos su causa, creemos en él, le amamos y sabemos que esto nos escapa de su control, está dentro de su plan, él sabe lo que hace y aún muriendo en este lugar por nosotros está bien y no nos inclinamos. ¿Qué forma de hablar es esta? Por lo tanto, su motivación no tiene nada que ver con un beneficio personal. Cero. Aquí hay algo más que amor. Hay una entrega incondicional a la soberanía de Dios. Estoy en sus manos, soy suyo, no me inclino. Hoy me tocaba la clase de fundamentos con los arriba a las 10 de la mañana y hablábamos de la creación. Argumentos a favor de la creación, argumentos en contra de la creación, en favor de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy científico, ni siquiera soy teólogo. Hay demasiadas cosas que yo no sé. Sé algunas, pero no me hables de microbiología y de microorganismos y protozoos, si ni siquiera sé bien lo que es un clon. Pero por la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe creemos que todo lo que ha sido hecho fue hecho, lo visible fue hecho de lo que no existía. Creo en un Dios que hizo todo de la nada. No creo en una evolución de algo ordenado a algo más ordenado todavía. Creo en un Dios que de la nada creó un orden tremendo, maravilloso, que el ser humano a través del pecado está deteriorando y que la creación gime, esperando su restauración, no una evolución, sino una restauración de algo que ha sido estropeado porque fue creado perfecto, era bueno. Dios lo vio y era bueno. ¿Que por qué lo sé? Pues no lo sé ni por el carbono 14, que es una mentira, ni por los fósiles, ni por nada, lo sé por la fe. Por la fe. El justo vivirá por la fe. Estos tres vivían por la fe. Aún sin saberlo, vivían por la fe. Nuestro Dios puede librarnos y nos librará, pero si no nos libra, no nos inclinamos. Entrega incondicional a la soberanía de Dios. Y hermanos,
No podemos tener resistencia, no podemos resistir a la cultura actual simplemente por una cuestión de convencimiento intelectual. Tiene que ser vida espiritual, encuentro auténtico con el Dios de la Biblia, amor a Él de todo corazón y entrega incondicional a su soberanía. Eso es fe. Y te digo, piensa si hay algo en tu vida que si lo hubieras amenazado, renegarías de tu fe, si eso lo solucionara. Piensa si hay algo, porque si hay algo, no vas a poder resistir. Si estás en venta, el diablo encontrará tu precio. Y ese es el planteamiento que tenemos que hacernos. Más que gritar o decir al de al lado qué bueno que viniste. Tercero, termino, el resultado. ¿Cómo termina esto? Bueno, en este caso termina bien. Esta es una historia que podemos contar en la escuela dominical. ¡Yes! Porque imagínate que se chamuscan en el fuego, como otros que yo sé, ¿no? Dice, papá, ¿por qué no me cuentas? No, hijo, vamos a pasar a otra historia. Te voy a contar la de David. No, pero cuéntame esta, ¿cómo esto? No, hijo, esta mejor, esto hay que ser más adulto para entenderlo, ¿no? Para los niños no valdría tanto. Termina bien. En términos humanos, termina muy bien. Aquí el resultado es una salvación sobrenatural y un resultado de arrepentimiento. Bueno, si has leído bien, Nabucodonosor es que era bien listo. Si has leído bien, no es que se convierte, es que dice, cualquiera que blasfeme, o sea, tampoco dice, ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios y si no le adora, no, él dice, cualquiera que blasfeme contra este Dios va a ser castigado. O sea, como que más apertura, ¿no? No voy a quitar mi estatua tampoco, pero en fin, que este Dios sí que libra. Lo respeto. Venga, no te voy a quemar. Venga, va. Termina bien en términos humanos. Este es el resultado. Y yo creo, hermanos, que tenemos que tener este espíritu de estos tres. Tenemos que proclamar por fe la salvación de nuestro Dios. Estés donde estés, tenemos que saber y proclamar con fe que nuestro Dios nos libra. ¿Cuántos creen esto? Yo he visto a Dios librarme en tantas ocasiones. Y hay otras tantas de las que ni siquiera sé que me ha librado porque ni siquiera fui consciente del peligro, me libró Él por su misericordia. Yo soy muy consciente de eso, de que caminamos protegidos por una mano invisible. Creo en ello con todo mi corazón. Gregarios de lujo a nuestro servicio, sin saberlo. Un día los abrazaremos, mis hermanos. Dios nos protege y yo lo proclamo y nos librará, nuestro Dios nos librará y saldremos adelante. Yo no soy pesimista, yo soy optimista. Yo sé que nuestro Dios nos va a librar y creo que tenemos que proclamarlo. Aún en la profundidad más grande, Dios es poderoso para sacarte de ahí y de mucho más. No importa lo profunda que sea tu cárcel, Dios te puede sacar de ahí y te sacará. Y esa tiene que ser nuestra fe y tenemos que proclamarlo constantemente, cada día, cada momento, creer en su victoria. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero debemos proclamar también la otra parte, hermanos. También la tenemos que hacer nuestra, porque el énfasis de esta historia no está en el punto 3, está en el 2. Y a veces creo que la cristiandad hoy está demasiado enfocada en el 3. Que el resultado sea bueno para mí, que el resultado sea bueno en lo terrenal. Y decimos, por amor de tu nombre, Señor, que tu nombre, por el nombre, lo que menos nos importa es el nombre, lo que nos importa es que no seamos chamuscados. Líbrame, Señor. Y yo confío en el Señor y saltaremos muros y desbarataremos ejércitos y caminaremos sobre las aguas en su nombre. Y Él nos librará, pero si no nos libra, el punto culminante de esta historia, de estos 3 puntos, el contexto cultural, su respuesta y el resultado, hermanos, el punto culminante de la historia no es el resultado, el punto culminante está aquí en su respuesta. Esa es la respuesta que la Iglesia necesita dar hoy. Y para ello hace falta gente transformada por el poder del Espíritu de Dios, convencida de la verdad del Evangelio,
que abraza la causa del Evangelio sin importarle absolutamente nada de lo que viene después. Esa es la conclusión, hermanos. El punto grande no es el resultado de ser librados del horno de fuego, gloria a Dios. El punto importante es: no nos inclinamos. Y viene a mi mente la historia, cómo no, la de Lutero. Claro que sí. Lutero lo consideramos como el gran reformador, pero cuando estudiamos la Reforma nos damos cuenta de que Lutero simplemente fue un instrumento. Sí, fue un hombre increíble de Dios, pero fue el instrumento de Dios en el punto justo, en el momento adecuado, que Dios usó, un hombre tremendo, pero que Dios usó su vida, el carácter que tenía, todo lo que tiene es en el punto, en el momento que además se enreda con una situación política en la que hay intereses por un lado. ¿Por qué Federico II, cuando yo estaba dando la clase en uno de los colegios, me preguntan ¿por qué Federico II apoyó a Lutero? Evidente, se convirtió de verdad Federico II. Federico II, dudo yo de su conversión. Federico II lo que quería es que estaba harto de los impuestos de Italia sobre los alemanes y entonces apoya la causa de Lutero por sus propios motivos. O sea, hay toda una serie de cuestiones políticas socioeconómicas que confluyen y que hacen que la Reforma sea un movimiento que influencia a toda Europa y por extensión a todo el mundo. Dios lo hace así. Y Lutero es la figura central, pero porque Dios lo protege, como protegió a Reina y a Valera, de una manera sobrenatural, y Lutero muere de viejo. Pero no así con todos los reformadores. ¿Qué hubiera pasado si... o sea, él murió de viejo, pero por ejemplo John Hus, que muere en la hoguera por su fe. Después del sínodo, después del concilio en el concilio de Constanza, lo queman. Es un reformador y es uno más de ellos. O otros tantos que cayeron de la misma manera. Hay soldados que caen en la batalla. Y pues no nos inclinamos. ¿Cuál es tu caso? Todos quisiéramos terminar como Lutero. ¿Qué de Dietrich Bonhoeffer? Bonhoeffer es un hombre que vive en la Alemania nazi. Y cuando el gobierno, cuando Hitler reúne a las iglesias evangélicas, protestantes, luteranas en Alemania para tener su apoyo y exige que haya una bandera nazi en cada iglesia y que antes del sermón se cante el himno alemán y se diga Heil Hitler. Y el concilio de pastores, viéndose como se ven, dicen, bueno, pues ponemos la bandera y cantamos el himno y ya está, y luego predicamos. Y él pone sus condiciones porque quiere a la iglesia de su lado. Y se firma un acuerdo y Dietrich Bonhoeffer dice que no. Y en la cara de Hitler le dice, no señor, la iglesia es la voz de Dios en la tierra. Y si el gobierno está equivocado, ¿quién le va a decir que está equivocado si no es la iglesia? Y tiene que huir en la clandestinidad y sale huyendo y se tiene que ir a Londres y a Nueva York. Estados Unidos. En Estados Unidos tiene una experiencia que no conocía. Él era un pastor luterano, conoce algo del mover del Espíritu Santo, estos negros cantando con esa alegría y tal, y el hombre se siente entusiasmado, el Señor lo llena, y estando allí, el Espíritu de Dios, él mismo, él en su corazón, él dice, no puedo quedarme aquí y volver a Alemania cuando haya pasado todo el rollo nazi y entonces tratar de convencer a mis compatriotas y traerles la verdad y hacerles volver a sus caminos. Tengo que estar ahí dentro, en medio de la tormenta. Y le ruegan y le piden por activa y por pasiva que no se vaya. Y él dice, tengo que volver. Y se mete en Alemania, en la boca del lobo, y muere ahorcado con unas cuerdas de piano. No nos inclinamos. ¿Hubiera sido mejor? Bueno, para nosotros a lo mejor hubiera sido mejor. Murió joven, en una mente de lo más brillante que ha habido el siglo pasado. Dietrich Bonhoeffer. Escribió un libro que se llama El costo del discipulado, que recomiendo a cualquiera, donde habla de la gracia devaluada, la gracia barata. Y dice que sí, la salvación es gratis, pero a Cristo le costó todo. Que nos hace pensar que no nos va a costar a nosotros todo. Bonhoeffer, un monstruo. ¿De qué consecuencias vamos a hablar? ¿Queremos hablar de las consecuencias o queremos hablar de nuestra respuesta ante una sociedad babilónica? ¿Cuál va a ser
La respuesta no lo sé. ¿Cuál va a ser el resultado en lo humano? No lo sé. Sé cuál va a ser el resultado final, la victoria de Cristo. Ese es el resultado. Y yo voto por la victoria de Cristo y yo peleo en el ejército de Cristo, estoy en su ejército y no sé cómo llegaré al otro lado, llegaré. No sé si llegaré en espíritu, en alma o en cuerpo o cómo, pero llegaré. Y estos tres son héroes. La prueba es que ni siquiera sabemos sus nombres. ¿Quién sabe sus nombres? Sadrac, Mesac y Abednego. Mentira, no eran sus nombres. Eran motes. Kunta Kinte les habían puesto. Se habían cambiado el nombre. Llamaban Ananías, Azarías y Misael, ¿no? Amigos de Daniel. Daniel era Belsasar. Les cambiaron, ¿no? Sociedad, Babilonia. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Qué eres tú en medio de esta sociedad? Es nadie, a menos que entres en el mover de la sociedad. Y mis hermanos, oro a Dios que Él nos dé en este año esa entereza, no para buscar éxitos en lo humano, sino para entregarnos a una entrega incondicional al Dios de la palabra. No necesitas tener todas las explicaciones, no necesitas parecer cuerdo. De todas maneras vas a parecer un loco, siempre. Siempre seremos una manada pequeña y siempre seremos señalados, pero entender que vivimos en Babilonia es importante. Y Dios nos dé gracia. Dios dé gracia a nuestros hijos. Dios nos dé gracia con nuestros niños. Cuando los enviamos a sitios así como el congreso en el que están ahora, ¿qué crees que hacemos? ¿Tratar de librarnos de ellos y tener una especie de luna de miel los casados? Sí, también sirve para eso. Benditos nuestros líderes de jóvenes que se enredan con ellos, ¿no? Pero yo firmaría ver a mis hijos aferrados a la cruz, totalmente convencidos, y que si yo desaparezco no haya nada, que ya no haga falta mi apoyo, que ya sepan por sí solos. Que ya sepan por sí solos dónde están. ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos? Y me gustaría que oremos por nuestros hijos, que oremos por los jóvenes, que oremos por fortaleza. Me encanta cuando en Hechos 4 la iglesia es perseguida y oran. Y no oran porque se acabe la persecución, oran por fortaleza. O los hermanos de la iglesia perseguida, cuando nos piden que oremos por ellos, no nos piden que oremos para que sea derrocado el gobierno que les persigue. Piden que oremos para que Dios les dé fortaleza, para que sean dignos mártires. Que no se inclinen, que Dios les dé fuerza para no inclinarse. Y gracias a Dios por los tiempos de Canaán, de vivir tranquilos y en paz. Pablo dice que oremos para que vivamos sosegadamente y en paz. Pero si llega a erigirse una estatua como aquella, Dios encuentre en este lugar gente que diga: no nos inclinamos. No nos inclinamos. Y Él enviará al cuarto hombre, lo hará. Y si no lo hace, no nos inclinamos. Qué grande, ¿no? Qué grande es eso. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar y después cantamos al Señor y le adoramos y terminamos este tiempo adorando a Dios. Señor, te adoro y te doy gracias porque tu evangelio nos ha salvado. Nuestra meta está al otro lado del río, Señor. Y con toda la maravilla y lo bueno que tenemos en esta tierra y que podamos disfrutar, Señor, y que disfrutamos de ello, como dice tu palabra. En 1 Timoteo 6, que todo ha sido creado para que lo disfrutemos. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para no enredarnos en los disfrutes de esta vida, sino mantener los ojos puestos en la realidad que tenemos por delante, Señor. Nuestra esperanza de gloria contigo, la gran salvación que nos has dado en la cruz. Vivimos por fe, Señor. Y yo te pido fortaleza para tus hijos, fortaleza para cada uno de nosotros para vivir por fe en Babilonia, Señor. Proclamar tu verdad, ser heraldos de tu verdad en medio de un mundo que proclama otra cosa, Señor. Ayúdanos a ser sabios siempre con los de afuera, a caminar con esa sabiduría, Señor, guiados por tu Espíritu, pero sobre todo entregados incondicionalmente a tu causa, Señor, a tu soberanía, abrazando tu cruz, abrazando tu mensaje. No importa los vientos que vengan, no importa los argumentos, no importa que sepamos o no justificar cosas, Señor.
No nos inclinamos ante este mundo, proclamamos que somos tuyos. Proclamamos que somos tuyos, aún viviendo en Babilonia, somos tuyos, Señor. Yo te pido fortaleza, Padre, especialmente los hogares. Señor, oro por las familias. Oro por las familias, los padres, papás y mamás aquí presentes, y por sus hijos, Señor, los niños. Oro por los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los niños representados de alguna forma en esta congregación y los que han de venir aún. Oro por hogares estables en los que tu palabra sea el centro, tu persona sea el centro y no haya lugar para otro ídolo, Señor. No haya lugar para otros dioses. Y aunque la sociedad golpee con fuerza, Señor, que los fundamentos de nuestros hogares sean tan firmes que nuestros hijos encuentren tu verdad, te encuentren a ti, sean salvados de esta generación y sean mantenidos en tus manos. Oro por los hermanos que sirven en el ministerio de jóvenes. Protégeles, guárdales, dales fortaleza. Señor, fortalece sus rodillas cansadas o frustradas a veces, Señor, porque el fruto no sea el que ellos esperaban. Dios mío, que no falte el ánimo en ninguna área de ministración espiritual, porque estamos peleando la buena batalla. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el que nos libra siempre. Tú nos librarás, Señor. Si no nos libras, no nos inclinamos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Aleluya, levanta tus manos y proclámalo. Él es el Rey de Reyes. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Jesucristo
Rey de Reyes. Señor, te proclamamos a ti. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Te proclamamos, Señor. Ayúdanos a proclamarte en nuestras casas, en nuestros barrios.